Pensé que era una alergia, una reacción a algún detergente, al jabón, al sudor. Me salieron unas manchas oscuras en la espalda, cerca del omóplato izquierdo. Al principio era una línea tenue, como si alguien me hubiera rozado con un dedo sucio. Me picaba por las noches, pero lo raro fue cuando noté que la marca se había movido. No me di cuenta de inmediato, fue algo gradual. Un día estaba más cerca de la nuca, al otro bajaba hacia la cintura, cambiaba de forma, se extendía en espiral. La primera vez que soñé con ella, estaba de bruces, no podía moverme, sentía una mano helada, como si alguien me estuviera dibujando algo en la piel con la yema del dedo. Y lo que más me inquieta es que no me dolía, solo se sentía correcto, familiar, como si ya lo hubieran hecho antes. Cuando desperté sudado, fui al espejo, y ahí estaba, la espiral, oscura, precisa, como hecha con tinta china. Yo tenía 25 años y vivía en la casa de mi abuela en Toluca, después del divorcio de mis padres. Mi madre nos llevó a mí y a mi hermana, Camila, a vivir allí temporalmente. Supuestamente, la casa de mi abuela siempre olía a madera vieja y veladoras recién apagadas. Había crucifijos en cada pared y fotos de gente que nunca conocí. Antepasados, decía ella. Gente que había sufrido, que había sido traicionada. Usaba esa palabra, traicionados. Mi abuela rezaba todas las noches en voz baja, como si hablara con alguien que no quería que la oyera. Se encerraba en su cuarto a las 8, y si le preguntabas por su hija desaparecida, mi tía, simplemente decía, se fue, nos dejó, no hablen de ella. Pero una noche soñé con esa mujer. Estaba de pie, de espaldas, frente al espejo del baño, el mismo espejo de la casa. Yo podía ver su reflejo, pero no tenía cara, solo cabello largo, como mojado, y las manos temblorosas, como si hiciera frío. Se tocaba la espalda, se rascaba, y entonces me volteó a ver, aunque nunca giró el cuerpo. Me miró desde el reflejo, y yo desperté con la espalda ardiendo. Desde esa noche, los sueños se repitieron, siempre con ella, siempre en la misma postura, siempre tocando algo en mi espalda. Fui al médico, me hicieron pruebas, nada. Puede ser una hiperpigmentación por estrés, dijeron, pero nadie pudo explicar por qué la marca se movía, ni por qué la espiral parecía más definida cada semana. Empecé a tener lagunas mentales. Un día desperté en el sofá de la sala con las manos sucias. Había cenizas en el suelo y la vela del altar estaba derretida completamente. Nadie en casa dijo haberla encendido. Mi madre empezó a notar que yo murmuraba dormido. Mi hermana me dijo que, algunas noches, creía oír mi voz saliendo desde el armario, aunque yo estuviera en otra habitación. Una tarde, mientras mi abuela dormía, revisé un armario que siempre estaba cerrado con llave. Encontré una caja de madera, de esas que tienen el interior forrado en tela roja. Dentro había un cuaderno viejo, de tapas negras. En las páginas, oraciones, pero distorsionadas, como si alguien las hubiera mezclado a propósito. Palabras tachadas, cruces invertidas, nombres repetidos. Y entonces vi eso, la espiral, dibujada una y otra vez, con variaciones, con líneas que se multiplicaban, y abajo, escrito muchas veces, el nombre de mi hermana. Camila, Camila, Camila. Seguí leyendo. Y al fondo del cuaderno había una hoja pegada con cinta. Era una receta, un tipo de ritual, con instrucciones claras. Nombre completo, plus sangre del cuerpo, y NAS canal de acceso. Eso decía, eso exactamente. Sentí que me faltaba el aire, porque yo me acordé de algo. Hace años, cuando éramos niños, Camila se cortó la mano con una reja del jardín. Lloraba tanto que mi madre me dio su curita para tirarlo en el baño. Pero yo no tiré nada. Yo me lo pegué en el brazo, jugando.
Me gustaba el dibujo. Me sentí importante. Tenía 7 años. Mi sangre quedó en ese curita. La herida se reabrió. Recuerdo que manché la camiseta. Y ahora entiendo por qué la espiral está en mí. No sé cuánto tiempo pasé ahí, con el cuaderno en las manos. Cuando mi abuela me encontró, no se sorprendió. Se sentó, me pidió que no dijera nada a Camila, y ahí me lo dijo. Tu tía no desapareció. Ella hizo algo. Juró venganza. La rechazamos. Quiso lastimarnos con eso que llaman brujería, pero algo salió mal. El ritual pedía el nombre de tu hermana, pero la sangre era tuya. El hechizo se confundió. Pensamos que no había funcionado, pero tal vez solo estuvo esperando. Yo no supe qué decir, ni llorar pude. Sentí que me habían robado algo, no mi vida, mi lugar, mi identidad. Todo ese tiempo, lo que soñaba, lo que sentía, no era mío, era prestado. Después de esa conversación, no volví a dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con la misma mujer, de espaldas, frente al espejo. Pero ahora algo había cambiado. Ahora me hablaba, no con palabras completas. Eran susurros rotos, como si alguien hablara desde dentro del agua, y cada vez que me despertaba, la marca estaba en otro sitio. Una vez apareció justo en el centro del pecho, negra como tinta fresca. Al día siguiente bajó hasta el abdomen. La piel no dolía, pero el aire alrededor de la marca se sentía más frío, como si algo respirara cerca de mí. Empecé a notar otra cosa. Cuando pasaba por el pasillo, los marcos de las fotos se movían ligeramente, como si alguien los empujara desde dentro. La puerta del armario de Camila se abría sola, y algunas mañanas ella se quejaba de escucharme llamándola con insistencia. Pero no era mi voz, decía, sonaba parecida, pero venía desde adentro del mueble. Una noche, ya sin saber qué más hacer, mi abuela me llevó con un santero. No era su estilo. Ella era de iglesia, de agua bendita, pero sabía que esto no se resolvía rezando. El santero me recibió en silencio. Me miró la espalda. No dijo nada. Me pidió que me sentara. Preparó un cuenco con agua, velas negras, hojas que olían a metal oxidado. Me pidió que cerrara los ojos y que no hablara durante el ritual, pasara lo que pasara. Sentí cuando pasó el humo alrededor de mi cuerpo. Sentí cuando me tocó con un bastón corto en la nuca. Y entonces empezó. Era como estar atrapado en un sueño. Pero esta vez yo no era el que estaba acostado. Yo estaba parado y la mujer estaba dentro de mí. Yo la veía desde mis propios ojos. La sentía moviéndose debajo de mi piel, buscando algo, rasgando, escarbando. Y entonces vomité. Era una sustancia espesa, negra, como barro mezclado con cera caliente. Olía a vela derretida, a cabello quemado. Había fibras largas en medio, como si fueran cabellos mojados mezclados con cera. El santero no se inmutó, siguió murmurando. Siguió dibujando con sal en el suelo. Yo pensé que había terminado. Pensé que eso era todo. Pero no. Cuando todo acabó, el santero se levantó, se limpió las manos con calma y luego miró a mi abuela, luego a mí. Pero fue a Camila a quien le habló directamente. La dejó a medias, no vino por él y tampoco se ha ido. Desde entonces, la marca desapareció, literalmente. Un día desperté y no estaba en ninguna parte. Pero Camila ya no duerme bien. Algunas noches se levanta temblando. Dice que alguien la llama desde el armario, que oye mi voz, exactamente mi voz, pero que la siente hueca, como si viniera de un lugar sin aire. Yo ya no tengo sueños, pero a veces despierto con los pies sucios, a veces despierto de pie frente al espejo del baño, sin saber cómo llegué ahí. No le conté todo esto a nadie más, ni siquiera a mi madre. Lo cuento ahora, porque tengo miedo de olvidar, de que llegue un día en que yo ya no sepa si soy yo. Porque si ella grita de madrugada,
No abras la puerta, puede ser mi voz, pero no soy yo. No sé si todo empezó por eso, pero lo único que cambió esa semana fue el limonero. O mejor dicho, el hecho de que cortaron una de sus ramas sin permiso. Yo no estaba en casa ese día. Fue mi papá quien lo hizo. El limonero de la vecina cruzaba el muro del fondo y ya estaba echando sombra sobre la ventana de la cocina. Mi papá subió en una silla, lo podó y dijo que era por sentido común. Esa misma noche, mi mamá empezó con una picazón en la pierna. 2 días después, tenía unas ronchas rojas que no se quitaban ni con pomadas ni con baños de avena. Y fue apenas el comienzo. Vivimos en una casa vieja, esas de calle cerrada, al sur de la ciudad. El tipo de lugar donde todos se conocen, pero nadie confía en nadie. Las paredes dividen casas geminadas y los patios de atrás son tan cercanos que si uno estira el brazo por la ventana puede tocar la ropa tendida del vecino. La señora del número 34, la dueña del limonero, se llama Teresa, o eso creo. Nadie le dice por su nombre. Es de esas personas que uno saluda por educación, pero que nunca devuelve el saludo. Siempre vestida de negro, con el cabello recogido y ese gesto en la cara como si el mundo entero le debiera algo. Mi mamá decía que era rara, pero respetuosa. Después del incidente del limonero dejó de decir eso. El perro, nuestro Pingo, empezó a ladrar como loco hacia el muro del fondo, solo de noche. Siempre en el mismo horario, entre las 2 y las 3 de la mañana. Nunca había hecho eso. Yo me levantaba a veces a tomar agua y lo veía mirando fijo al rincón donde estaban los restos del limonero, gruñendo bajito, con la cola entre las patas. Una madrugada me acerqué y me pareció escuchar como si rasparan la tierra del otro lado del muro. Pero cuando me asomé por la ventana, no vi nada. A los 10 días, la pierna de mi mamá ya tenía heridas abiertas y la casa empezó a oler mal, como a comida podrida. Pero no había nada en la basura, ni en el refri. El olor venía del suelo, de la tierra húmeda junto al muro trasero. Y fue ahí donde lo encontré. Fue por instinto, por impulso. Algo me decía que había algo mal justo ahí, donde la sombra del limonero caía antes. Cavé con una cuchara vieja de jardinería, empujando la tierra mojada con los dedos. No tuve que cavar mucho. Lo primero que vi fue una bolsa negra, de esas pequeñas que se usan para congelar cosas. Estaba amarrada con hilo rojo. Cuando la abrí, casi vomité. Adentro había un trapo doblado como de camiseta vieja. Estaba húmedo, con algo parecido a barro seco en las puntas. Dentro del trapo había cabello, mucho. Cabello amarrado con hilo. Y 3 alfileres, uno dorado, uno negro y uno oxidado. Debajo del trapo, envueltos en el mismo plástico, había pedacitos de algo que parecían huesos, pequeños, finos, y una fotografía. Era una foto vieja de mi mamá, recortada de un retrato familiar. Justo donde estaba su cara, había una mancha negra como de hollín. Me quedé paralizada unos segundos. Escuché un portazo atrás y me sobresalté, pero no había viento y nadie más estaba despierto. Tapé el hueco como pude, pero me llevé la bolsa. No sé por qué hice eso. Tal vez por miedo, tal vez por rabia. Pensé que si lo sacaba de ahí, el mal se iría, que la cosa se rompería. Esa noche, escondí la bolsa dentro de una caja de zapatos en mi armario. Dormí poco, y lo poco que dormí soñé con la señora Teresa. En el sueño, estaba parada al pie de mi cama. Tenía un limón en la mano, cortado por la mitad. De dentro del limón goteaba algo negro, algo espeso, algo que no tocaba el piso, pero que yo sentía que caía en mi pecho. Me desperté sudando, y la habitación olía igual que la cocina, podrido, dulzón, como frutas muertas. Pensé que era coincidencia,
o sugestionamiento, pero esa misma mañana encontramos al Pingo muerto, tirado junto al muro, con los ojos abiertos y el cuerpo rígido, como si hubiera estado mirando algo durante horas. Mi mamá no mejoró y el olor nunca se fue. Y yo empecé a sentir algo más, algo que no puedo explicar todavía. A partir de esa noche, ya no fue solo el olor. Era como si el ambiente de la casa hubiera cambiado. No sabría cómo explicarlo, pero algo se había soltado, como si hubiera abierto una puerta que no debía, o cortado un hilo que sostenía todo en equilibrio. Mi mamá seguía empeorando. Ya no eran solo heridas en las piernas, ahora tenía fiebre. Decía que sentía como si algo le caminara por dentro. Mi papá no decía nada, solo miraba el muro del fondo cada mañana, con una cara que no le conocía, como de culpa, pero sin admitirla. Yo me convencí de que lo que encontré tenía que desaparecer. Fui a la basura, saqué la bolsa del armario y caminé hasta la esquina para tirarla en el contenedor grande de la calle. Sentí alivio, un poco, pero no duró. La siguiente noche volví a soñar con la vecina. No hablaba, solo estaba ahí, de pie, al lado de mi cama, sosteniendo el mismo limón cortado, solo que esta vez lo acercaba lentamente a mi cara. Y aunque no decía nada, yo escuchaba una voz. No venía de su boca, venía de adentro de mi cabeza. Me decía, no era para ella, era para ti. Me desperté con un grito ahogado, y el cuarto olía peor que nunca, como a fruta fermentada mezclada con sangre seca. Pasaron 3 días en los que todo fue una neblina. Yo dejé de comer, empecé a tener llagas en las encías. Mi papá se quedaba más tiempo fuera de casa, y mi mamá apenas se movía. Una noche, sin saber qué hacer, me fui a buscar a una curandera que vivía a unas cuadras. Nunca había creído en eso, nunca, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Cuando le conté lo que había encontrado, lo que soñaba, lo que había hecho, no me dejó seguir hablando. Solo me dijo, lo que tú desenterraste no era una trampa para tu mamá, era un vínculo, una raíz, y ahora lo cargaste tú. Quise preguntarle qué significaba eso, pero ya no importaba. Yo ya lo había entendido. Era como si ese paquete, ese trabajo, fuera un canal, y al abrirlo, lo desvié hacia mí. Yo rompí el equilibrio, yo metí las manos donde no debía. Esa misma semana mi mamá empezó a mejorar, lento, pero claro. Las heridas comenzaron a cerrar, la fiebre bajó, volvió a caminar por la casa, y yo empecé a notar cosas. Primero fueron los olores. A veces, en la madrugada, me despertaba con ese mismo aroma dulzón y corrompido. No venía del patio, venía de adentro, de mi cuarto, de debajo de la cama, de la almohada. Después vinieron los sonidos, pequeños susurros, como cuando uno oye su nombre con la televisión encendida de fondo. Siempre en el mismo punto de la noche, 3:13 AM, y luego los limones. Uno apareció sobre mi escritorio, con una mancha negra en el centro, otro en la repisa del baño con un alfiler clavado, y el tercero dentro de mi mochila cuando ya no había árboles cerca. No tenemos limonero, nadie más en la familia tiene, y yo no los puse ahí. No le he contado esto a nadie, ni siquiera a mi mamá. A veces finjo que ya no me pasa, que fue estrés, que fue imaginación, pero cada vez que cierro los ojos, siento esa presencia, como si alguien estuviera de pie junto a la cama, como si respirara encima de mí. Una vez, al prender la luz, juraría que vi una sombra negra saliendo del marco de la puerta. Pero no quiero pensarlo mucho. Hay noches en las que el olor es tan fuerte que tengo que dormir con la ventana abierta. Otras veces me despierto con la sensación de que alguien me observó por horas. No sé si esto va a terminar algún día.
Pero si tú que estás oyendo esto alguna vez encuentras algo enterrado donde no debería estar, no lo toques, no lo mires tanto y sobre todo, no pienses que desenterrarlo lo va a detener, porque a veces lo único que haces es despertarlo. El lugar era pequeño, caliente, sin ventanas y con ese olor que uno ya no distingue después de la primera semana. Cartón húmedo, aceite viejo y un tipo de polvo que no se quita ni con agua. Me acuerdo de lo primero que me dijeron: evita quedarte solo en la bodega y nunca te sientes en la mesa de Felipe. Yo no pregunté, solo asentí. Era mi primer día y la necesidad de tener un sueldo era mayor que cualquier superstición de pasillo. Lo curioso es que nadie decía quién era Felipe, solo eso, que no volvió del turno de noche. Yo entré para cubrir precisamente ese turno, el de las noches largas, sin supervisión, mientras todos dormían y solo quedaba un guardia en la entrada. Mi trabajo era simple: reacomodar lo que llegaba tarde, separar remesas y dejar listo o que el personal de día no quería hacer. Al principio todo parecía normal, un poco solitario, sí, pero normal, hasta que me tocó el primer viernes. Ese día, el guardia que me recibió, un señor mayor que apenas hablaba, solo me miró de reojo y dijo: no camines al fondo, no es necesario. Y luego cerró la puerta de entrada como si fuera la última vez que la abría esa noche. Lo que pasa es que al fondo había una sección apagada, una fila de estanterías vacías, mal iluminadas, donde supuestamente se almacenaban cosas que ya no se usaban. Pero las cajas siempre se movían de lugar. Yo no las tocaba, pero cada mañana estaban apiladas distinto, algunas viradas. Una vez encontré una abierta con papeles rasgados adentro. Otra vez, un nombre escrito en la pared con marcador rojo: Felipe. Pensé que era una broma interna, hasta que empecé a tener esos dolores de cabeza. No eran comunes, eran punzantes, como si algo estuviera apretándome la nuca justo cuando entraba en la sección de etiquetas, esa parte de la bodega donde se imprimían los códigos y se colocaban en las cajas. Un martes me quedé dormido por unos minutos en el baño y cuando desperté estaba de pie en el sector B3 con una etiqueta en la mano y sin recordar cómo había llegado ahí. No le di importancia. Pensé que estaba agotado. El trabajo nocturno te rompe de maneras raras, pero los sueños empezaron a cambiar. En todos yo estaba dentro de la bodega, solo, siempre solo, y escuchaba algo, una voz suave, de mujer, repitiendo mi nombre como si no pudiera pronunciar otra cosa. No gritaba, no hablaba, solo lo decía una y otra vez: Héctor. Una noche, al volver del trabajo, me miré al espejo y tuve un sobresalto. No por lo que vi, sino por lo que no recordaba. Ya me había cambiado de ropa, pero no sabía cuándo lo había hecho. No tenía memoria de haber llegado a casa. Era como si alguien más hubiera tomado mi cuerpo durante ese trayecto. Ahí comencé a preocuparme. Fui a hablar con uno de los chicos del turno de día, un tal Elías, que llevaba años ahí. Y le pregunté sin rodeos quién era Felipe. Él se quedó quieto. Me miró con esa cara de: tú no deberías haber preguntado. Y bajó la voz. Dijo que Felipe hacía exactamente lo mismo que yo. Misma función, mismo turno. Que también empezó a tener ausencias raras. Y que un viernes, justo antes de una tormenta fuerte, simplemente no volvió. Su casillero estaba lleno. Su última entrada estaba firmada. Pero nadie lo vio salir. Y las cámaras, justo esa noche, no grabaron nada. Lo buscaron durante una semana, sin resultado. Fue reemplazado sin mucha ceremonia, como me reemplazarían a mí si desapareciera. Elías no dijo más. Solo me advirtió: no mires las cámaras viejas. Si están apagadas es por algo. Pero yo lo hice igual.
Una madrugada, cuando el sueño ya me hacía tambalear, entré a la oficina donde se controlaban las cámaras. Las que todavía funcionaban, claro. Y había una pantalla rota, vieja, que aún tenía el símbolo de grabación parpadeando en rojo. Era la cámara 14. Apuntaba al rincón más alejado del galpón, justo donde siempre sentía el aire más frío. Presioné play sin pensar, y lo que vi no me dejó dormir esa noche. Felipe estaba ahí. Reconocí su uniforme, su postura cansada. Estaba sentado en la misma mesa que todos evitaban. Parecía hablar con alguien, pero no se oía nada. Después bajó la cabeza. Puso algo en el suelo, algo que parecía una caja. Abrió la tapa y encendió una vela. Sí, una vela, roja. Después de eso, miró hacia la cámara, fijo, y se levantó, caminó hacia el pasillo del fondo, y justo antes de salir del encuadre, apagó las luces, una por una, como si alguien lo estuviera esperando, como si él supiera exactamente lo que tenía que hacer. Y ahí se cortó la grabación. Yo la vi con mis propios ojos. Nadie me lo contó. Y lo peor es que juraría haber escuchado un susurro salir de esa grabación. Una voz de mujer. Pero no había mujeres en ese turno. No esa noche. Ni ninguna otra. Después de ver ese video, no volví a ser el mismo. Dejé de usar audífonos. Empecé a mirar sobre el hombro. Me quedaba cerca de la entrada, como si eso me hiciera sentir más seguro, aunque sabía que no lo era. Esa noche, mientras revisaba cajas en la zona C, escuché pasos en el sector del fondo, pasos lentos, arrastrados. Pensé que era el guardia. Grité su nombre. Nadie respondió. Los pasos se detuvieron de golpe. Caminé hasta el pasillo, con el estómago apretado. El aire estaba más denso. Y justo cuando giré hacia la fila de estanterías, vi una caja, deslizándose por sí sola, como si algo la empujara desde adentro. No corrí, no grité, solo retrocedí hasta llegar a la oficina y cerré la puerta con llave. Me senté frente al ventilador apagado y traté de calmarme, pero ahí fue cuando vi algo que me dejó helado. Una hoja blanca sobre la mesa. No estaba antes. Tenía mi nombre escrito, con tinta negra, goteada, como si alguien hubiera escrito con un dedo sucio. Solo decía, Héctor, y debajo una fecha, el viernes. Ese viernes. Intenté convencerme de que era una broma, de que alguien más trabajaba conmigo y quería asustarme. Pero nadie tenía acceso a esa oficina, y nadie más tenía mi nombre. Al día siguiente, me acerqué a uno de los supervisores del turno diurno. Le pregunté, con toda la calma que pude, si había otro Héctor en la empresa. Él me miró raro. Revisó la lista de empleados y me dijo que sí, que justo habían contratado a un nuevo Héctor para cubrir turnos rotativos en el área de reposición nocturna. Mi puesto, mi horario, mi lugar, no sé cómo respondí. Creo que me reí, no de humor, sino por nervios. Como si de pronto me hubieran arrancado algo del pecho. Me fui directo a mi casillero, recogí mis cosas y redacté mi renuncia esa misma tarde. No volví. Pero el trabajo no se fue de mí. Las primeras noches dormí mal. Despertaba con el sonido metálico del portón de la bodega retumbando en mi cabeza. Después comencé a escuchar pasos en el pasillo de mi edificio. Vivo solo, segundo piso. Ningún vecino camina de noche, pero yo los escuchaba igual. Una vez salí al balcón para despejarme y juro que vi a alguien con un uniforme igual al mío, allá abajo, mirando hacia mi ventana. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí. Podía haber sido un error de mi mente cansada, hasta que, una madrugada, al lavarme la cara frente al espejo del baño, noté algo extraño. Llevaba mi pijama, pero por una fracción de segundo, el reflejo mostraba otra cosa. Una camisa azul con el logo de la empresa, mi antiguo uniforme. Y detrás de mí, justo a mi espalda, la silueta de una mujer.
No estaba en el cuarto, solo en el reflejo. Desde entonces, evito los espejos de noche y no vuelvo a dormir sin la luz del pasillo encendida. Hoy, trabajo como repartidor. No entro a bodegas, no firmo contratos, no me quedo solo por las noches. Pero cada vez que paso cerca de aquella calle donde estaba el centro de distribución, me pasa lo mismo. El portón se ve cerrado, igual que siempre, pero siento que algo detrás de esas láminas oxidadas me reconoce, como si el lugar mismo supiera mi nombre y me estuviera esperando para que regrese o para llevarse al otro Héctor. Gracias por escuchar. Y si tú también trabajas en algún lugar donde las cámaras fallan, donde el aire se vuelve más frío sin razón, donde alguien dejó su puesto sin explicación, revisa bien tu uniforme. A veces no estás ocupando un trabajo, estás reemplazando un destino. Yo nunca quise heredar nada, pero la casa de mi abuela vino con algo más. Era una casa antigua, de esas que todavía tienen un patio interior y un pasillo que cruje solo con pensarlo. Quedaba en el centro histórico de Puebla y aunque estaba en buenas condiciones, se notaba que llevaba años acumulando silencio. Cuando la abuela murió, fui a ver o qué habían dejado. Nadie más quiso nada. Mi madre dijo que no soportaría volver a esa casa. Mis tíos se hicieron los desentendidos. Y como yo estaba sin trabajo, terminé quedándome. La primera noche fue tranquila, pero la segunda escuché ese nombre por primera vez. Estaba dormida y sentí un murmullo suave, como si alguien se agachara al lado de mi cama. No entendí lo que decía al principio, pero después se repitió 2 veces, lentamente. Rosalía, Rosalía. No reaccioné. Estaba entre el sueño y el miedo, y mi cuerpo no quiso moverse. A la mañana siguiente me convencí de que lo había imaginado. No conocía a ninguna Rosalía. Nadie en mi familia tenía ese nombre. Pensé que quizás venía de afuera. El sonido en esa casa viajaba de forma extraña. A veces se oía todo, a veces nada, pero esa no fue la única vez. Na terceira noite ouví pasos no pasillo. No había nadie más conmigo. Bajé descalza con el corazón en la garganta, pero no encontré nada. Solo el pasillo más frío que antes, literalmente. El termómetro del celular marcaba 9 grados menos en esa parte de la casa. Ese pasillo conectaba con el último cuarto, el que siempre estaba cerrado. No me atrevía a abrirlo. Por dentro, algo me decía que no debía. Con el pasar de los días, el nombre empezó a repetirse. Al principio, siempre durante la madrugada. Después, empecé a escucharlo durante el día cuando me duchaba o cuando bajaba la cabeza para leer. Era un susurro suave, femenino, a veces desde el patio, otras desde la cocina. Y siempre decía lo mismo. Rosalía. Me convencí de que estaba perdiendo la cabeza. Pero ahí fue cuando pasó algo peor. Un día salí a comprar pan en la esquina. El señor de la tiendita, que según mi madre ya estaba allí cuando ella era niña, me miró y dijo: pensé que Rosalía nunca regresaría. Le pregunté quién era Rosalía. Me miró raro y dijo: tú, ¿no? Y me cerró la puerta en la cara. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con todas las luces encendidas, mirando para todos lados como una paranoica. Pensé en irme, buscar un cuarto para alquilar, pero no tenía dinero. Y esa casa, por más vieja que fuera, era mía ahora. La paranoia me estaba consumiendo. Así que decidí buscar entre las cosas de mi abuela. Ella había sido muy religiosa, de las que no salían sin tocar la imagen del santo, pero también tenía cosas raras. Unas velas que nunca vi usar, unos frascos con hierbas secas, un espejo chiquito con manchas oscuras que parecía haber sido usado hasta romperse. Revisando el estante del pasillo,
Encontré una caja de madera. Estaba detrás de unos libros de oraciones. Cuando la abrí, sentí un escalofrío. Había un mechón de cabello amarrado con hilo rojo, un pedacito de uña cortada, un papel amarillento, escrito a mano, con letra trémula y tinta azul. Para proteger a Rosalía, hija de mi hija, que nada la toque, que la sombra no la reclame. La fecha era del día siguiente a mi nacimiento. Me quedé paralizada, porque mi nombre no es Rosalía, es Renata. Volví a leer la nota 3 veces. Para proteger a Rosalía, hija de mi hija, que nada la toque, que la sombra no la reclame. Pero no soy Rosalía, nunca lo fui. Me llamo Renata, siempre me llamé Renata. No había confusión, estaba en mi acta de nacimiento, en todos mis documentos, en cada tarjeta, en cada libreta de la escuela. Pero entonces, ¿por qué mi abuela había hecho ese ritual usando otro nombre? Pasé la noche entera buscando alguna explicación. Entre papeles viejos, agendas, libros, hasta que encontré algo. Era una carta sin enviar, escrita a mano por mi madre. En ella decía que cuando yo nací, le habían querido poner Rosalía en honor a una tía, pero que después de una discusión con mi padre, cambiaron de opinión. Mi abuela nunca se enteró. Ella hizo la protección, el ritual, todo con un nombre que no me pertenece. Y si esa protección fue real, nunca fue para mí. Después de eso, empecé a enfermar. No era nada grave, pero todos los días sentía algo nuevo. Mareos, frío en el pecho, la garganta cerrada. Fui a un médico, luego a otro. Nadie encontró nada. Volvía a casa cada vez más agotada y con la sensación de que algo me esperaba en la entrada. La voz ya no susurraba. Ahora decía el nombre con claridad. Rosalía. Ya no era una voz triste. Sonaba impaciente. A veces venía del cuarto cerrado, otras desde el espejo del baño, justo cuando salía del vapor. Intenté grabarla. Una noche, dejé el celular filmando en la sala. Cuando revisé el video al día siguiente, escuché claramente Rosalía, justo antes de que la puerta del pasillo se abriera sola. Eso no era un sueño, no era mi imaginación. Desesperada, busqué a una curandera que vivía cerca del mercado. Era vieja, ciega de un ojo, con la voz rasposa de alguien que había dicho demasiadas verdades en la vida. Le conté lo que pude. No me miró, pero dijo algo que no voy a olvidar. El nombre es el ancla. Si el ancla es falsa, el barco se hunde. Le pedí ayuda. Aceptó venir conmigo a la casa. Encendió unas velas, dejó hojas en el suelo y caminó por cada cuarto. Al llegar al pasillo, se detuvo. Aquí, alguien todavía espera a Rosalía. Le dije que ese no era mi nombre, que mi abuela se había equivocado, que todo eso había sido un error. Pero ella negó con la cabeza y repitió: no fue error, fue destino. Alguien fue llamado y ahora quiere su lugar. Intentamos hacer un ritual de corrección. La curandera pronunció mi nombre verdadero varias veces, con una mezcla de agua y sal en las manos. Quemó el papel del nombre falso, rompió el hilo rojo, tiró el cabello y la uña en el fuego, y por una semana entera todo pareció calmarse, hasta que una madrugada volví a escuchar. No era un susurro, era una voz casi encima de mí, directa, fría. Rosalía, no corras. Me levanté de golpe. Las luces estaban apagadas y la puerta del cuarto cerrado. Estaba entreabierta. No me acerqué. No quería ver qué había adentro. Desde entonces no he vuelto a dormir bien. Ya no escucho la voz todos los días, pero cuando lo hago, siento que se me mete en el cuerpo. Como si no fuera solo un sonido, sino algo que quiere entrar. El espejo del baño, antes de empañarse, a veces me muestra un gesto que no hice, un parpadeo fuera de ritmo, una sonrisa demasiado lenta, una sombra detrás que no estaba allí.
y a veces siento que mi nombre ya no responde. Hace unos días soñé que alguien me llamaba por mi nombre real, Renata, y yo no reaccionaba. Pero cuando dijeron Rosalía, mi cuerpo se giró solo. No tengo a dónde ir. La casa es mía, pero siento que ya no me reconoce. A veces creo que mi abuela no se equivocó, que nunca existí como Renata, que nací bajo otro nombre, pero me lo arrebataron sin saber. O quizás lo que habita esta casa no quiere dejarme ser quien soy. Hoy sigo viviendo aquí, porque no tengo otra opción y porque parte de mí quiere entender. Pero algunas noches, cuando paso por el espejo del pasillo, mi reflejo se queda quieto, solo por un segundo exacto, y luego me sigue, como si estuviera recordando quién debía ser de verdad.